Estaba en una carpa de comunicaciones seguras en la Siria rural cuando sonó mi teléfono de emergencias. Era el número que solo le había dado a la escuela de mi hija y a mi exesposo. La voz del administrador del hospital temblaba. Señora Reeves, su hija Lily ha sido ingresada. Está en estado crítico. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Qué pasó? ¿Dónde está su padre? Hubo una pausa. Él dice que la dejó con una niñera. No logramos localizarlo. Yo estaba a 48 horas del punto de extracción más cercano. Pero lo que mi exesposo no sabía era que llevaba 2 años documentando cada una de sus emergencias, y estaba a punto de hacer que pagara por ello. Me llamo Clara. Tengo 34 años. Trabajo como especialista en comunicaciones y contratista de seguridad para ONG internacionales. Me despliegan en zonas de conflicto, Siria, Yemen, lugares que la mayoría de la gente solo ve en las noticias. Reconstruyo infraestructuras de comunicación para que los equipos humanitarios puedan coordinar la ayuda. Es peligroso, pero es importante. Y paga lo suficiente para darle a mi hija Lily, de 7 años, una vida estable cuando estoy en casa. Estoy divorciada de Todd. Tiene 37 años, trabaja en bienes raíces corporativos y se volvió a casar con una mujer llamada Jenny. Compartimos la custodia de Lily, alternando semanas. Funcionaba hasta que Todd empezó a armar un caso en mi contra. Le ha estado diciendo a todo el que quiere escucharlo que soy irresponsable y que pongo el trabajo por encima de mi hija. Su nueva esposa y su madre, mi ex-suegra, Diane, han alimentado esa narrativa. Me llaman madre negligente que persigue el peligro. La familia de Todd es rica, tradicional y muy crítica. Ven mi trabajo como imprudente y poco femenino. Puede que no estuviera en casa cada noche para arroparla, pero estaba construyendo un futuro en el que mi hija supiera que las mujeres pueden ser fuertes y valientes. 2 meses antes de mi despliegue a Siria, Todd me envió un mensaje. Oye, ¿podemos intercambiar las semanas de custodia? Jenny y yo tenemos planeadas unas vacaciones. Dudé, pero siempre trataba de ser flexible por el bien de Lily. Acepté. El cambio significaba que estaría fuera durante su cumpleaños, pero Todd prometió que lo haría en especial. Me desplegué en Siria para una misión de 3 semanas. Día 16. Estaba en una zona remota con señal limitada cuando sonó la línea de emergencias. La voz de una enfermera, tensa por el estrés. Su hija fue traída inconsciente. Deshidratación severa, posible traumatismo craneal. Está estable ahora, pero necesitamos que uno de los padres esté aquí de inmediato. No podía respirar. Estoy en el extranjero. ¿Dónde está su padre? La enfermera sonó incómoda. La dejó aquí y se fue. Dijo que tenía una emergencia de trabajo. Hemos intentado localizarlo durante 6 horas. 6 horas. Mi supervisor organizó una extracción de emergencia. Mínimo 48 horas de viaje. Intenté llamar a Todd. Directo al buzón. Llamé a Jenny. Sonaba molesta. Todd está ocupado. Estoy segura de que Lily está bien. Estás exagerando. Finalmente logré comunicarme directamente con el hospital. Y entonces supe la verdad. Lily había sido dejada con una niñera de 16 años durante 3 días mientras Todd y Jenny se iban a un resort. 52 horas después, llegué al hospital. Aún llevaba mis botas de campo y pantalones cargo, cubierta de polvo, agotada más allá de las palabras. Lily estaba en una cama, conectada a sueros. Se veía tan pequeña, tan asustada. Corrí hacia ella, pero Diane se interpuso frente a mí. La madre de Todd, con los brazos cruzados y el rostro duro. Tienes el descaro de aparecer ahora. ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? Intenté rodearla. Estaba en una asignación de trabajo. Se suponía que Todd debía cuidarla. No se movió. Estabas jugando a la soldado mientras tu hija se moría. ¿Qué clase de madre hace eso? Jenny apareció a su lado, también con los brazos cruzados. Todd es un padre maravilloso. Cometió un error. Tú la abandonas durante semanas. Contuve las lágrimas y pasé junto a ellas. Lily me vio y estiró los brazos. Mamá, tenía mucho miedo. Tomé su mano, acaricié su cabello y le susurré que ya estaba ahí. Horas después, Todd finalmente llegó. Se veía arreglado, tranquilo, como si nada hubiera pasado. Me llevó al pasillo. Diane y Jenny se colocaron a su lado como guardaespaldas.
Esto es exactamente por lo que voy a solicitar la custodia total, dijo. Nunca estás aquí. Lo miré fijamente. La dejaste con una adolescente durante 3 días. Podría haber muerto. Tuve una crisis laboral, respondió con suavidad. Tú estás en una zona de guerra. ¿Cuál de los dos es realmente el problema? Una enfermera que pasaba redujo el paso, claramente escuchando. La voz de Diane se elevó, lo suficientemente fuerte para que todos cerca oyeran. Clara se preocupa más por su carrera que por su propia hija. Lo hemos dicho durante años. Me sentí humillada, expuesta. No respondí. Solo me di la vuelta y regresé con Lily. 2 días después, Lily se recuperaba en mi apartamento. Entonces tocaron a la puerta. Un notificador judicial me entregó un sobre grueso. Solicitud de custodia de emergencia presentada por Todd. Lo abrí con manos temblorosas. Las acusaciones eran brutales. Los frecuentes viajes internacionales de la madre a regiones peligrosas demuestran abandono y negligencia. Citaron el incidente de Siria como prueba de que no se me puede localizar en emergencias. Afirmaban que tengo ingresos inestables y que expongo a la niña a riesgos innecesarios. Había declaraciones juradas de Diane y Jenny. Ambas me pintaban como egoísta e irresponsable. Me senté en el sofá. Los papeles extendidos frente a mí, y sentí terror. Un terror real, que ahoga. Todd tenía dinero, abogados, una historia convincente, y yo estaba aterrada de que realmente pudiera ganar. Pero esto era lo que Todd no sabía. Yo había estado guardando registros. Registros detallados. Durante 2 años, desde que empezó a hacer comentarios sobre mi trabajo, documenté todo. Cada cambio de custodia. Cada recogida tardía. Cada vez que Todd abandonó su semana. Tenía hilos de mensajes donde me pedía que me quedara con Lily de último momento porque Jenny y yo tenemos planes. Tenía mensajes de voz. ¿Puedes encargarte tú? Estoy saturado. También tenía los mensajes desesperados de la niñera durante el incidente en Siria, textos que le envió a Todd rogándole ayuda cuando Lily se enfermó. Sin respuesta durante 14 horas. Y mi trabajo no era solo peligroso. Trabajaba para una ONG afiliada a la ONU. Tenía reconocimientos por salvar vidas en zonas de conflicto. Mi supervisor, un ex embajador de la ONU condecorado, me había escrito una carta de referencia meses antes, por si alguna vez la necesitaba. No estaba tratando de tenderle una trampa a Todd. Solo quería proteger a mi hija, y a mí misma. Me reuní con una abogada de familia llamada la licenciada Kapoor. Se especializaba en casos de custodia que involucraban trabajos no tradicionales. Revisó mis documentos con cuidado. Luego levantó la mirada. Esto es bueno. Muy bueno. Su narrativa se desmorona si mostramos el patrón. Me derrumbé. Amo mi trabajo. Pero amo más a Lily. No quiero perderla. La voz de la licenciada Kapoor fue firme pero amable. No la perderás. Pero necesitamos ser estratégicas. Mientras tanto, Todd se volvía más confiado. Les decía a amigos en común. Clara por fin va a enfrentar la realidad. Lily merece estabilidad, no una mamá que se va medio año. Diane publicó en Facebook. Una amiga me envió una captura. Rezando por mi nieta. Algunas personas priorizan su carrera sobre sus hijos. Agradecida de que Todd esté luchando por ella. Luego Jenny me escribió directamente. Deberías dejarla ir. Todd puede darle una familia de verdad. ¿Una familia de verdad, como si yo no lo fuera? Se programó la audiencia de custodia. El abogado de Todd presentó una moción para custodia total temporal mientras se llevaba a juicio. La noche anterior a la audiencia, me senté sola mirando fotos de Lily. Estaba aterrada. La sala del tribunal era pequeña y estéril. El abogado de Todd habló primero. Me pintó como imprudente y ausente. Presentó el incidente de Siria como prueba principal. Estuvo incomunicada más de 48 horas mientras su hija estaba hospitalizada. Luego Todd subió al estrado. Interpretó perfectamente al padre herido. Cometí un error. Confié en la niñera equivocada. Pero Clara nunca está. Se leyó la declaración jurada de Diane. Clara siempre se ha puesto a sí misma primero. Mis manos temblaban, pero la licenciada Kapoor permanecía tranquila. Me llamó al estrado. Señora Reeves, ¿puede explicar su trabajo? Respiré profundo. Soy especialista en comunicaciones.
Trabajo en regiones posconflicto reconstruyendo infraestructura para que los equipos de ayuda de la ONU coordinen asistencia. ¿Con qué frecuencia se despliega al año? 3 o 4 misiones, de 2 a 3 semanas cada una. Estoy en casa el 75% del año. ¿Y quién tiene la custodia durante sus despliegues? Todd. Según nuestro acuerdo. La licenciada Kapoor presentó los registros de mensajes. Página tras página de Todd pidiéndome intercambiar semanas. Siempre de último minuto. Siempre por razones personales. El rostro de Todd palideció. Luego la licenciada Kapoor reprodujo un mensaje de voz. La voz de Todd llenó la sala. Clara, sé que es mi semana, pero Jenny planeó un viaje. ¿Puedes quedarte con Lily? La expresión del juez se endureció. El señor Harding afirma que la señora Reeves está ausente, continuó Kapoor, pero el registro muestra que él frecuentemente le pide cubrir su tiempo. Luego presentó la evidencia de Siria. Los mensajes desesperados de la niñera a Todd, rogando ayuda, sin respuesta durante 14 horas. La señora Reeves estaba incomunicada porque se encontraba en una zona de conflicto realizando trabajo crítico, dijo Kapoor. El señor Harding estaba incomunicado porque estaba en un resort con el teléfono apagado. Todd intentó discutir. Yo no pensé. El juez lo interrumpió. ¿No pensó que los mensajes de la niñera de su hija eran importantes? Finalmente, la licenciada Kapoor presentó mis reconocimientos y la carta de referencia de mi supervisor. Leyó en voz alta. Clara Reeves es una de las profesionales más dedicadas y confiables con las que he trabajado. Siempre organiza cobertura y prioriza el bienestar de su hija. El juez revisó todo. Luego miró a Todd con frialdad. Señor Harding, su solicitud de modificación de custodia es denegada. Además, ordeno revisar el acuerdo actual dadas sus fallas documentadas en el cuidado. El abogado de Todd intentó objetar. El juez lo silenció. Diane y Jenny permanecieron sentadas, en silencio y atónitas. Salí del tribunal temblando, pero victoriosa. Todd intentó acercarse en el pasillo. Clara, vamos. No hagamos esto más feo de lo necesario. Lo miré con calma. Intentaste quitarme a mi hija porque no te gusta mi trabajo. Eso es lo más feo que puede ser. Y me alejé. Durante las semanas siguientes negociamos un plan de custodia revisado, con términos más estrictos. Todd debía dar 48 horas de aviso para cualquier cambio. Yo tenía derecho de primera opción si él no podía cumplir su tiempo. Diane dejó de publicar sobre mí. Jenny dejó de escribirme. Todd se volvió más cuidadoso, más respetuoso. Su arrogancia desapareció. Una noche, estaba sentada con Lily leyéndole un cuento antes de dormir. Ella me miró. Mamá, ¿te irás otra vez pronto? Acaricié su cabello. No por un tiempo, mi amor. Pero cuando lo haga, siempre volveré. Te lo prometo. Asintió y se acurrucó más cerca. Y comprendí algo. Por primera vez, su silencio no me dolía. Me liberaba. Finalmente entendí, nunca necesité su aprobación. Solo necesitaba proteger lo que más importa. Si alguna vez te han juzgado por la forma en que amas o por el trabajo que haces, te veo. ¿Alguien ha intentado usar tu fortaleza en tu contra? Cuéntame tu historia. Ser buen padre o madre no significa ser perfecto. Significa estar presente.